Iniciemos esta clase. Voy a colocar la presentación que deben estar viendo y el tema de esta clase de hoy se llama, diseño de columnas sometidas a carga axial y momento flexionante. Es decir, el tema de hoy se llama columnas sometidas a compresión. ¿Okay? Columnas sometidas a flexocompresión. Porque no fue ayer, ¿verdad? Fue la clase anterior, estudiamos columnas sometidas solamente a carga axial en las clases anteriores y hoy nos corresponde estudiar columnas sometidas a carga axial y momento flexionante, es decir, columnas sometidas a flexocompresión. Ok, entonces aquí están las referencias básicas, el capítulo 10 del ACI 318-14 o el capítulo 10 del mismo ACI 318-19, ¿verdad? En cualquiera de los dos, el capítulo es el mismo. El capítulo 22, específicamente la sección 22.4 de ambas versiones de la ACI. El capítulo 10 del McCormack y Cernak, ya sea octava, novena o décima edición. Hoy vamos a estar hablando bastante del McCormack. Voy a entrar al McCormack en varias ocasiones porque el McCormack es nuestra fuente básica de referencia para columnas sometidas a flexocompresión. Igualmente, capítulo 11 del Nadim Hassoun, observen, Nadim Hassoun, está también la parte de columnas sometidas a flexocompresión. Cuando estudian las presentaciones, muchachos, observación relevante. No se queden solamente con lo que yo estoy explicando aquí en las clases. Eso es válido no solamente para clases presenciales, sino también para clases en línea. Ustedes no pueden quedarse solamente con lo que yo estoy explicando, ya sea en una clase presencial o en una clase en línea. Ustedes tienen que ir a investigar más detalles, ¿verdad? Porque aquí no es posible para un profesor abarcar todo. Ustedes tienen que ir a estudiar y por eso es el objetivo de estas referencias que coloco aquí al inicio de cada presentación. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a comenzar explicando columnas sometidas a flexocompresión y entonces ahora esta columna es una columna que está sometida a una combinación de carga axial P y momento flexionante. Carga axial P y momento flexionante. Entonces observen la columna sometida a carga P axial más la columna sometida a momento flexionante es igual a una columna sometida a flexocompresión. ¿Okay? Es una columna sometida a flexocompresión. Entonces, ¿cómo son los diagramas de deformaciones unitarias para cada uno de los casos? Cuando la columna está sometida solamente a carga axial, entonces el diagrama de deformaciones unitarias es constante. Aquí está. El diagrama de deformaciones unitarias es negativo. Y cuando la columna está sometida solo a carga axial y es constante el diagrama de deformaciones. Cuando la columna está sometida a momento flexionante, entonces el diagrama es lineal, ¿verdad? Porque las deformaciones son negativas en este tramo y son positivas en este otro tramo. Entonces el diagrama de deformaciones unitarias es un diagrama lineal. Finalmente, cuando se suman ambos diagramas de deformaciones, obtenemos un diagrama que tiene esta forma de trapecio, ¿verdad? Cuando se suman las deformaciones unitarias, estas que están aquí uniformes más estas que están lineales, el resultado es un diagrama de deformaciones en esta forma de trapecio. Lo interesante de observar en este gráfico es que este es un diagrama lineal, procedente de un diagrama que es lineal y procedente de este diagrama que también es lineal. Es uniforme, pero sigue siendo lineal. Entonces, si sumo dos diagramas lineales, el resultado es otro diagrama lineal. Entonces, ese carácter de linealidad que existe en una columna sometida a flexocompresión permite calcular los valores de P y de M por medio de interpolación lineal. ¿No? Es decir, yo puedo suponer deformaciones unitarias en un borde y calcular las deformaciones unitarias en otro borde
por interpolación lineal, porque los diagramas son lineales, ¿verdad? Entonces, si yo tengo calculadas las deformaciones unitarias, entonces, por estática, fácilmente puedo calcular el valor de P nominal y de M nominal. ¿Ok? Muy bien, entonces esas observaciones están escritas aquí en estos tips que están en la parte inferior, y aquí tengo otras observaciones importantes. Entonces, en la condición C, el diagrama de deformaciones unitarias es lineal, al igual que en A y en B, ¿verdad? Ok. El diagrama de deformaciones unitarias en C es lineal, al igual que en A y en B. Si este A y este B son lineales, entonces el resultado también es lineal. Entonces, la linealidad permite suponer deformaciones unitarias en un borde de la columna y calcular deformaciones en otro borde por medio de interpolación lineal. ¿Ve? Es lo que decía, el carácter lineal permite suponer deformaciones unitarias en un borde de la columna y calcular deformaciones en el otro borde, simplemente por técnicas de interpolación lineal, como vamos a ver a continuación. Si se conocen las deformaciones en dos bordes, si se conocen las deformaciones en dos bordes de la columna, se puede determinar por estática los valores de Pn y Mn consistentes con esas deformaciones. ¿Okay? Observen entonces, la idea básica es la siguiente. Yo tengo deformaciones unitarias, puedo suponer deformaciones unitarias en este borde y deformaciones unitarias en este otro borde, y por medio de estática e interpolación lineal voy a calcular los valores de P nominal y de M nominal. ¿Okay? Entonces, si hago eso varias ocasiones, entonces puedo obtener un número suficientemente grande de valores Pn y Mn que nos permitan construir un gráfico que se llama diagrama de interacción. Diagrama de interacción. Este diagrama de interacción es una herramienta útil para revisar o diseñar columnas sometidas a flexocompresión. Entonces, la herramienta que vamos a utilizar para revisar o diseñar columnas a flexocompresión se llama diagrama de interacción. ¿Ok? Esa es la palabra clave de hoy, diagrama de interacción. Entonces, ¿cuáles son esos diagramas? A ver, los diagramas se muestran en el apéndice A del McCormack para diversos valores de F'C del concreto y esfuerzos de fluencia del acero de refuerzo. Entonces, a ver, voy a ir entonces al McCormack para mostrar los diagramas de interacción. Aquí está. Entonces, observen, en el apéndice del McCormack, en cualquiera de las ediciones, octava, novena o décima, al final, en el anexo A, están los diagramas de interacción de diseño relevantes. Solo los voy a mostrar porque después lo que me interesa es que ustedes sepan construirlo y después usarlo. Entonces, los diagramas de interacción están al final del libro. Aquí están los diagramas de interacción. Este es un diagrama de interacción válido para un F'C de 4000 PSI y a 0 grados 60, con acero en dos caras de las columnas. Este diagrama de interacción, que ya voy a ver cómo se construye, cómo se aplica, se utiliza para revisar o diseñar columnas sometidas a flexocompresión. Aquí está otro diagrama de interacción. Este es válido para 4000 PSI y a 0 grados 60. Pero ahora, observen, para las varillas están colocadas en dos caras de la columna. ¿Cuál es la diferencia entre este y el anterior? Este es para un F'C de 4000 y a 0 grados 60, para gamma 0.7 y aquí para gamma 0.6. ¿Okay? No he explicado qué cosa es gamma todavía, solo estoy mostrando la generalidad de un diagrama de interacción. ¿Okay? Entonces, hay diversos diagramas de interacción. Observen aquí, ahora para un gamma de 0.8, un gamma de 0.9. Observen este ahora, este diagrama de interacción es para columna que tiene varillas en las 4 caras de la columna. Miren, observo este
Este tiene varilla en 2 caras de la columna. En cambio, este tiene varilla en las 4 caras de la columna. ¿Okay? Entonces, estos gráficos ustedes los deben tener. Si no es que ya los tienen, porque recuerden que estos diagramas de interacción acompañan a todas las tablas, a 9, a 10, a 11, a 12. Es un conjunto de anexos y ahí están incluidos también los diagramas de interacción. ¿Ok? Están incluidos los diagramas de interacción. Ok. Me regreso entonces a la presentación. Un diagrama de interacción es un gráfico que muestra diversas combinaciones de fuerzas axiales PN y MN satisfactorios para una columna sometida a flexocompresión. ¿Okay? Entonces, una columna sometida a flexocompresión es capaz de resistir cualquier combinación de PN y MN dentro del diagrama o a lo largo de la curva del diagrama. Si la combinación de PN y MN cae fuera del diagrama, representaría una falla en la columna. Entonces, veamos entonces, a ver, regreso entonces a un diagrama de interacción. Yo lo que estoy diciendo es que los valores, este es un diagrama de interacción, este es otro diagrama de interacción, este es otra curva, cada una son curvas, observen, cada una son curvas, pero ese conjunto de curvas se llama diagrama de interacción. ¿Okay? Observen algo relevante aquí. Este diagrama, esta curva de interacción es válida para un ρ de 0.01, es decir, para 1% de acero. Esta otra curva de interacción es válida para un ρ de 0.02 y así sucesivamente hasta llegar a una curva válida para un ρ de 0.08. ¿Qué será eso? A ver, recuerden que en una clase anterior dijimos que las cuantías de refuerzo para una columna están entre 1% mínimo y 8% máximo. Eso es lo que dice la ACI. Entonces, aquí está reflejado eso, esa especificación de la ACI. Tengo una curva de interacción para 1%, otra para 2% y así sucesivamente hasta 8%. ¿Ok? El conjunto de estas curvas hace un diagrama de interacción que en este caso es válido para un concreto de 4000 PSI para 0 grados 60 y para varillas en las 4 caras de la columna. ¿Okay? Y observen, aquí hay una excentricidad E, aquí hay un P sub N, lo que me indica que estos diagramas son válidos solamente para columnas sometidas a flexocompresión. ¿Ok? Muy bien. Regreso a la presentación. Entonces, ahí está, los diversos valores que dije. Y ahora, entonces, un diagrama de interacción teórico. Vamos a dividir los diagramas de interacción en dos tipos, un teórico y uno de diseño. Los que acabo de mostrar en el anexo del McCormack, no solamente en el McCormack lo encuentran, muchachos. ¿Ah? Si ustedes se van a la parte final de la Nadim Hassoun, ahí hay diagramas de interacción. Si ustedes se van a otro libro, el McGregor, ahí hay también diagramas de interacción. ¿Ok? Yo me refiero al McCormack porque como es un libro muy didáctico, entonces yo digo, ahí en el McCormack, pues ahí vamos a tomar diagramas de interacción. Pero hay diagramas de interacción en diversos libros y también en el ACI tenemos diagramas de interacción. ¿Okay? Entonces, los que acabo de mostrar son diagramas de interacción de diseño. Pero ahorita necesito explicar cómo se construye un diagrama de interacción que le vamos a llamar teórico. ¿Ah? Porque ustedes deben de conocer cómo se construye un diagrama de interacción para poder utilizar un diagrama de interacción de diseño. Ok, entonces voy a despegarme de esta presentación un momento y me voy a ir al McCormack, a la sección 10.4. Tomen nota, por favor, sección 10.4 del McCormack. Si están viendo la 8ª edición, que está en español, entonces está en la página 283.
¿ok? Para la versión en español. Pero igual, es la misma sección 10.4 para los que leen inglés en la 9ª edición o en la 10ª edición. Es la misma sección 10.4. Y ahí el McCormack explica claramente cómo se usan los diagramas de interacción. ¿Vale? Lo que dije, hay varias cosas que están aquí. ¿Okay? Entonces, voy a ir, muchachos, a explicar lo siguiente. Voy a irme a un ejercicio del McCormack que ustedes lo van a necesitar para entender cómo se construye un diagrama de interacción. A ver, voy a irme al ejemplo 10.2 del McCormack. ¿Ok? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Vamos a suponer que en esta columna, observen esta columna, tiene varillas en dos caras. La sección transversal es de 24 pulgadas en esta dimensión y 14 pulgadas en la otra dimensión. Entonces, el enunciado dice lo siguiente. Se supone que la columna en la figura 10.4 tiene una deformación unitaria en el borde de compresión igual a menos 0.03 y una deformación unitaria a tensión de 0.02 en el otro borde. ¿Ok? Entonces, lo que me están diciendo es lo siguiente. A ver. En este borde hay una deformación unitaria de 0.03. Ahí está. Una deformación unitaria de compresión. Por eso está negativa. Una deformación unitaria de compresión de 0.03 y una deformación unitaria de tensión en el otro borde, o sea, en este, de 0.02. ¿Ok? La pregunta es, dadas esas dos deformaciones unitarias, ¿cuánto es el valor de Pn y de Mn? Esa es la pregunta. Dadas estas dos deformaciones unitarias en los bordes, ¿cuánto es Pn y Mn asociado a este par de deformaciones unitarias? ¿Okay? Además, vamos a suponer que el acero es grado 60 y también que la resistencia a la compresión del concreto es de 4000 PSI. ¿Okay? ¿Cómo se resuelve eso? A ver. Miren, tengo una sección transversal de la columna, 24 por 14. Entonces, voy a suponer que hay estas distancias del centro de la varilla al borde de 2,5 pulgadas, 2,5 pulgadas. También por aquí hay 2,5 pulgadas y por aquí hay 2,5 pulgadas. ¿Okay? Eso significa que si esto es 2,5 y esto es 2,5 y todo esto es 24, entonces 24 menos 5, 24 menos 5, eso es 19 pulgadas. ¿Ok? Entonces, el primer paso en este ejercicio es ir a determinar la profundidad del eje neutro, es decir, ir a calcular C. Ir a calcular C. ¿Ok? Eso es lo primero, profundidad del eje neutro. ¿Cómo se calcula la profundidad del eje neutro? Repito aquí, como aquí estos diagramas son lineales, entonces todo lo puedo resolver por interpolación lineal o por relación de triángulos semejantes. ¿Verdad? Yo puedo decir aquí, por ejemplo, a ver, miren. Miren esta distancia, 2.5 pulgadas, este 2.5 pulgadas, este 2.5 que está aquí, este 2.5. Esta es la deformación unitaria en el acero de tensión, y este epsilon S' es la deformación unitaria en el acero de compresión. ¿Cómo sé que este es de tensión y este es de compresión? Porque el enunciado me dice que en el borde derecho hay una deformación unitaria de compresión de 0.03, negativo. Y entonces significa que si este es el borde de compresión, estas varillas están sometidas a compresión y por eso tengo epsilon S'. Y aquí, estas varillas que están en el otro borde son varillas sometidas a tensión, por eso la deformación unitaria es epsilon S. ¿Okay? Entonces, podemos aquí, pues, si toda esta distancia es C, entonces fácilmente puedo calcular cuánto es esta profundidad del eje neutro. Entonces, simplemente voy a decir, por ejemplo, que esta distancia C es a 0.03, como esta distancia, que es conocida, 11.9, es a epsilon S'. ¿Verdad? Entonces, yo puedo, por relaciones de triángulos semejantes, puedo determinar cuánto es la profundidad del eje neutro, C. Y aquí están los cálculos. A ver.
Déjenme ver dónde están esos cálculos. Aquí está. C. Miren. Aquí está. ¿Cómo se determina la profundidad del eje neutro? Nuevamente, pues, ¿cómo se determina la profundidad del eje neutro? C. Sabiendo que todo esto es 24, esto es 2.5, esto es 2.5, y entonces toda esta distancia desde aquí hasta aquí es 19 pulgadas. ¿Cómo determino este C? Por relación de triángulos semejantes. ¿Ok? Y aquí está. La relación de triángulos semejantes resulta que la profundidad del eje neutro es 14.40 pulgadas. ¿Ok? Luego determino cuánto sería epsilon S'. ¿Cómo determino epsilon S'? A ver, ¿cómo determino este epsilon S'? Por relación de triángulos semejantes. Digo, epsilon S' es a esta distancia, como .003 es a 14.40, que lo acabo de encontrar. Y ahí despejo cuánto es epsilon S'. Eso es lo que está calculado aquí. ¿Okay? .00248. Igualmente para epsilon S. ¿Cómo calculo epsilon S? Epsilon S, esta altura, epsilon S, es a esta distancia, como .002 es a esta distancia. Una relación de triángulo semejante, y eso me da .00148. El ejercicio me dice, debo determinar si cada acero fluye o no fluye. Entonces, .048 es mayor que la deformación de fluencia, por tanto, el acero de compresión está fluyendo. En cambio, el acero de tensión no está fluyendo porque epsilon S' es menor que la deformación de fluencia .00207. ¿Ok? Entonces, he determinado epsilon S' y epsilon S, y además he determinado si ese acero fluye o no fluye. Preguntas hasta ahí, muchachos. A ver, quiero saber si están entendiendo el cálculo. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? ¿Cómo estoy aplicando Sí. las deformaciones unitarias? Tengo una pregunta. A ver, ¿quién habla? Hola, Juan Loaiziga. Juan Loaiziga. A ver, adelante, Juan. Sí, me confundí un poco cuando explicó lo epsilon sub S, la condición, cuando dice que si es mayor o si es menor que .00207. Ese valor Bueno, de comparación, ¿de dónde sale? Ok. El valor de comparación, ¿de dónde sale? Ok. Lo que estoy diciendo es que determino cuánto es epsilon S', ¿verdad? Por relación de triángulo semejante. Y luego determino la deformación de fluencia. Entonces, si la deformación unitaria en el acero es mayor que la deformación de fluencia, digo, el acero fluye o cede, como dice aquí. ¿Y cómo sale este punto .00207? Esta es la deformación de fluencia, epsilon TY, y eso es igual a FY entre el módulo de elasticidad. ¿Ok? ¿Recuerda, Juan, cuánto es la deformación de fluencia? Cuando miramos en viga, la deformación de fluencia es el esfuerzo de fluencia entre el módulo de elasticidad. Es decir, 60 KSI entre 29.000 KSI. Si usted divide 60 entre 29.000, si usted divide 60 entre 29.000, eso es .00207. ¿Ok? ¿Entendió eso, Juan? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, igualmente, mire, como la deformación unitaria en el acero de tensión es .0148, esto es menor que .0207. Como es menor, entonces ese acero no está fluyendo. ¿Ok? Muy bien. Recapitulo entonces cómo determiné esta profundidad, cómo determiné la profundidad del eje neutro. Y la profundidad del eje neutro, entonces, ¿qué fue lo que hice para determinar C, que es la profundidad del eje neutro? Yo dije, esta distancia C es a .003, esta distancia C es a .003, como esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? Si esto es C, ¿cuánto es esta distancia? Kevin Vargas, ¿está por ahí? ¿Me escucha Kevin Vargas? Yo creo que tiene problemas Kevin todavía ahí con los autos. 9.6. Ok, porque lo está viendo aquí Kevin, pero ¿cómo lo determina? A ver, fíjese, esto es conocido, 24 pulgadas. Si esto es C, ¿cuánto es esto?
24 menos C. Correcto, 24 menos 6, está bien. Si este 24 es el conocido, aquí está el 24. ¿Va? Entonces, si esta distancia es 24 y a esto le asigno una incógnita C, entonces significa que esto es 24 menos C. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo calculo C? Lo que estoy diciendo es, C es a punto doble 03, como 24 menos C es a punto doble 02. ¿Ok? Con esa relación de triángulo semejante, que está aquí, ¿eh? Calculo 14.40 pulgadas, que es la profundidad del eje neutro. Ok, muy bien. El siguiente paso entonces es determinar cuánto valen cada una de estas fuerzas. Cuánto vale la fuerza asociada al acero de tensión, cuánto es la fuerza asociada al acero de compresión y cuánto es la fuerza asociada al concreto sometido a compresión. ¿Ok? Ahí hay tres fuerzas. Observen lo que ando buscando. Lo que ando buscando en este ejercicio es cómo se encuentra PN y cómo se encuentra MN. Eso es lo que ando buscando. ¿Ok? Entonces, como ya tengo encontradas todas las distancias, entonces ya puedo proceder cómo se calcula esta fuerza en el acero de tensión. ¿Cómo se calcula esta fuerza en el acero de tensión? Debe ser el esfuerzo en el acero multiplicado por el área de acero. ¿Ok? Esfuerzo en el acero por el área de acero. Pero ¿cuál esfuerzo en el acero? Si el acero fluye, es el esfuerzo de fluencia. Si el acero no fluye, es Fs. ¿Ok? ¿Y qué habíamos dicho con respecto a este acero en la zona de tensión? Que no fluía. Eso habíamos dicho, ¿no? Que no fluía. Porque el cálculo dice epsilon S, el acero no fluye. Entonces, para calcular la fuerza en ese acero, debe ser el esfuerzo en el acero multiplicado por el área de acero. Ok, ¿cuánto es eso entonces? Vamos a encontrarlo. ¿Cuánto es eso? Aquí, más abajo. Aquí está. Primero, ¿cómo se calcula TS? ¿Cómo se calcula TS? Entonces eso es igual, dije, el área de acero, que son 3 pulgadas cuadradas, multiplicado por el esfuerzo en el acero. ¿Y cuánto es el esfuerzo en el acero? ¿Ah? Miren cómo está calculado este esfuerzo en el acero. Es igual a la deformación unitaria en el acero multiplicado por el módulo de elasticidad. ¿Ok? Es decir, epsilon S multiplicado por el módulo de elasticidad multiplicado por el área de acero, que son 3 pulgadas cuadradas. ¿Cómo sé eso? Que son 3 pulgadas cuadradas porque son 3 varillas número 9. 3 varillas número 9 y el área de una varilla número 9 es 1 pulgada cuadrada. Entonces, 3 varillas son 3 pulgadas cuadradas. Y aquí está. Entonces, el esfuerzo en el acero multiplicado por el área de acero, eso es 128.76 kilos. Y eso es lo que está mostrado. Eso es lo que está mostrado aquí. 128.76. ¿Ok? ¿Cómo se determinó este 582.62? Esta es la fuerza de compresión en el concreto. C sub C, ¿verdad? C sub C, fuerza de compresión en el concreto. ¿Cómo se calcula esta fuerza de compresión en el concreto? Según lo que hemos estudiado en vigas. Esta fuerza de compresión es igual al volumen del bloque equivalente. ¿Recuerdan eso? Volumen del bloque equivalente. Y el volumen aquí es igual. 0.85 de F'C por A por B. ¿Ok? Entonces, ese concepto, aquí está. 0.85 del F'C. ¿Dónde está el F'C? Aquí está. 4 KSI. 0.85 de F'C por A. ¿Qué cosa es A? La altura del bloque equivalente. Y la altura del bloque equivalente aquí es igual 0.85 de C, ¿verdad? La altura del bloque equivalente es 0.85 multiplicado por la profundidad del eje neutro, que lo calculé antes, 1440. Aquí está, 1440. Entonces, la altura del bloque equivalente A es 0.85 multiplicado por la profundidad del eje neutro, es 1224. Y ahí está. Entonces, 0.85 por F'C por A, que es 1224, por B. ¿Qué cosa es B? La otra dimensión de la columna, las 14 pulgadas. ¿Ok? Ahí está. Y eso me da
Negativo. ¿Qué significa este negativo? Significa que es una fuerza de compresión. Por eso es negativo. No es que la fuerza sea negativa, en realidad ese signo menos significa que es una fuerza de compresión. 582.62. Aquí está. Esa es la fuerza de compresión. ¿Okay? Y finalmente esta fuerza CS', que es la fuerza de compresión en el acero de compresión. Fuerza de compresión en el acero de compresión, CS'. Y ese CS', ¿a qué va a ser igual entonces? A ver, va a ser igual al esfuerzo en el acero por el área de acero. Pero ¿cuál esfuerzo en el acero? ¿El esfuerzo de fluencia u otro esfuerzo? El esfuerzo de fluencia, claro que sí. ¿Por qué el esfuerzo de fluencia? Porque se encontró que el acero de compresión fluye. Esto es mayor que esto, entonces el acero está fluyendo. Por tanto, el esfuerzo que se utiliza debe ser el esfuerzo de fluencia a 0 grados 60. Este es el esfuerzo de fluencia por el área de acero, que son 3 varillas número 9, o sea, 3 pulgadas cuadradas. Pero se le resta, ojo, aquí lo que se le resta a la fuerza de compresión producida por el acero de compresión es igual al área de acero por FI menos se le resta algo en el agujero. Aquí está la explicación. El lector debe observar que CS' se reduce en este monto. Se reduce en 0.85 por F'C por AS' para tomar en cuenta el concreto desplazado por el acero de compresión. ¿Okay? Entonces, lo que estoy diciendo ahí, a esa fuerza en el acero, le estoy restando el concreto que se desplaza en los agujeros. Y eso me produce una fuerza de compresión de 169.8, que es esta fuerza que está aquí, 169.8. ¿Ok? CS'. Y ahí están las 3 fuerzas calculadas. La fuerza en el acero de tensión, la fuerza en el acero de compresión y la fuerza en el concreto de compresión. ¿Ok? Ahí están. 3 fuerzas importantes. A ver, hago observación de lo siguiente. Al calcular este CS', miren lo que hace el McCormack. El McCormack lo que hace es a la fuerza en el acero le resta el área de los agujeros, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Pero como esto no es tan relevante, si ustedes revisan el Nadim-Hassoun, se van a encontrar que el Nadim-Hassoun no hace esa resta. El Nadim-Hassoun tiene otro ejercicio similar en el Nadim-Hassoun y van a ver que la fuerza de compresión en el acero simplemente es el esfuerzo de fluencia multiplicado por el área de acero sin restar esto. Entonces, si restamos o no restamos, no produce resultados relevantes, ¿ok? En el ejercicio. Muy bien. Entonces, una vez que hemos determinado las 3 fuerzas, ahora sí puedo calcular cuánto es PN y MN, que es simplemente por estática. Voy a hacer una sumatoria de fuerzas verticales. Voy a decir P sub N, una sumatoria de fuerzas verticales. Aquí está, menos P sub N porque va hacia abajo, más esta fuerza, más la otra fuerza, menos la otra fuerza, igual a 0. Es una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. A ver, ¿cómo es eso? Menos P sub N, menos 128.76, más 582.62, más 169.8 igual a 0. Es una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y despejo P sub N. Ahí está, 623.7. ¿Ok? ¿Y cómo hago para encontrar M sub N? M sub N, nuevamente por estática. Voy a elegir un punto donde hacer momento. Puedo hacer un momento aquí, puedo hacer un momento aquí, o puedo hacer un momento aquí. Siempre es relevante y es más conveniente, no es que sea relevante, es más conveniente hacer momento en un punto donde hay una fuerza. ¿Por qué? Porque me evito un término, ¿verdad? Si hago momento con respecto a este punto, entonces esta fuerza no produce momento con respecto a este punto y me evito un término, ¿ok? Entonces, sumatoria de momentos aquí y digo, momento nominal, todo lo que gire horario es positivo, una ecuación de estática. Estoy haciendo momento en este punto, ¿ok? Donde esté el acero
de tensión. Entonces, momento nominal más esta fuerza que la acabo de encontrar multiplicado por este brazo, menos esta fuerza multiplicado por su brazo, menos esta fuerza multiplicado por su brazo, y toda esa sumatoria de momento la igualo a 0. Ahí está lo que está hecho, lo que acabo de decir, es una ecuación de momento respecto a la 0 de tensión. Pero igual pude hacerlo respecto a la 0 de compresión o respecto a la fuerza de compresión. En cualquier punto donde yo haga momento, tiene que darme la misma respuesta, ¿ok? Y entonces ahí está la fuerza axial nominal y el momento nominal. Aquí está, 521.8 kg por pie. Ahí se termina el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Observen. La conclusión es la siguiente. Suponiendo deformaciones unitarias en el borde de compresión de .03 y deformación unitaria en el borde de tensión de .02, entonces, PN y MN consistente con ambas deformaciones unitarias es de 623.7 y 521.8 kg por pie. ¿Okay? Entonces, muchachos, yo quiero que ustedes estudien este ejercicio, el ejercicio 10.2, ¿verdad? 10.2, porque esta es la base para entender cómo se forma un diagrama de interacción. Entonces, ahora ampliémoslo. Si yo tengo diversas deformaciones unitarias, por estática calculo PN y MN, y entonces te voy a tener varios conjuntos de PN y MN, y al graficarlos voy a obtener un diagrama de interacción. ¿Ok? Ahí vamos a quedar en este enlace. Entonces vamos a esperar el siguiente enlace porque ya queda menos de un minuto. ¿Ok? Anoten